El lujoso coche negro de Richard Vance estaba aparcado a la sombra de un arco en una calle lateral apartada. Desde el interior se oía la voz de un hombre que confirmaba por teléfono los últimos detalles de una reunión. Sí, Jax, veo el arco. Llegaré en 2 minutos. Su voz estaba llena de impaciencia. ¿La mesa ya está reservada? Perfecto. Y por favor, no hablemos de contratos hasta que me haya tomado mi primer espresso. Primero necesito espabilarme un poco. Tras terminar la llamada, dejó el smartphone y se dispuso a salir para recorrer la distancia que le separaba del restaurante. Pero su atención se vio atraída por un movimiento junto a la rueda trasera. Una chica estaba sentada, apoyada contra la brillante carrocería de un coche de lujo. Al parecer, acababa de tropezar en la acera mojada por la lluvia nocturna y ahora respiraba con dificultad, tratando de recuperarse. La chaqueta arrugada, demasiado fina para el clima otoñal, y los vaqueros rotos dejaban claro que era una persona sin hogar. Richard frunció el ceño, invadido por la irritación. Su coche, su día perfecto, todo se había echado a perder. Bajó la ventanilla. Su voz era áspera y autoritaria. «Vete de aquí, ahora mismo. Estás estropeando mi coche». Ella levantó la cabeza. Su mirada se cruzó con los grandes y cansados ojos grises de la chica. «Lo siento, señor», dijo tímidamente, mientras intentaba levantarse torpemente. «Es solo que estoy un poco fuera de mí. Me iré». En el momento en que ella apartó un mechón de cabello oscuro, la mirada de Richard se detuvo en su cuello. Su atención se centró en una fina cadena de plata deslustrada, y ella la llevaba. Su corazón se encogió y luego volvió a latir con fuerza, como un trueno atronador. El colgante, una pequeña media luna incrustada de ópalos. Él mismo lo había elegido en Italia durante aquellas lejanas vacaciones y se lo había regalado a su hija por su 8º cumpleaños. Un colgante que desapareció junto con ella sin dejar rastro hace 2 décadas. Richard Vance salió disparado del coche sin molestarse en cerrar la puerta. No vio el rostro de la chica, ni se fijó en su ropa gastada. Su mirada estaba clavada en el colgante. La agarró bruscamente por el hombro. «¿De dónde lo has sacado?», gruñó, con la voz temblorosa, casi un susurro. La sorpresa la hizo estremecerse y apretar la mano contra el colgante. «¿Qué le importa? Es mío. Me lo dejó mi madre. No se meta en mis asuntos». Se inclinó lentamente, tratando de distinguir a través de los años y el paso del tiempo los rasgos familiares. Su mirada, como febril, se detenía en cada detalle de ella. Los ojos grises, la misma forma del mentón. Su mano temblaba cuando le soltó el hombro. «¿Aurora?», susurró el hombre apenas audible, como si el nombre hubiera brotado de su corazón, de un pasado lejano y olvidado. «No puede ser. ¿Eres tú?». Richard Vance no había nacido en una familia rica, pero había logrado el éxito por sí mismo y se había convertido en millonario. Su infancia transcurrió en un entorno sencillo, pero desde muy joven demostró una capacidad excepcional para el análisis y la comprensión de los números. A los 20 años, sin haber terminado la universidad, creó un pequeño pero ambicioso fondo de inversión. En 2 décadas, este hombre convirtió el fondo en un imperio financiero internacional. Su nombre se asoció con el éxito imparable y el genio estratégico. La fama le llegó gracias a su fría calculadora, que siempre anteponía los negocios a las relaciones personales, lo que le convirtió en una de las personas más influyentes, pero también más distantes, de su ámbito profesional. La única excepción a esta estricta regla era su familia, su difunta esposa Evelyn y su única hija, Aurora. La familia Vance disfrutaba de una vida de lujo gracias a los contratos de Richard.
Su hija Aurora, una niña con una personalidad brillante y curiosa, dueña de unos extraordinarios ojos grises, como los de su madre, celebraba su 8º cumpleaños. Ese día, Richard le hizo un regalo especial, una media luna de plata con ópalos, traída de Venecia. Cuando Aurora cumplió 8 años, solo unos meses después de su nacimiento, ocurrió una tragedia. Durante un viaje familiar por una pequeña ciudad europea, Aurora desapareció sin dejar rastro. No había señales de lucha, ni peticiones de rescate, ni testigos. Simplemente se esfumó. La pérdida supuso un punto de inflexión para Richard Vance, poniendo fin a su vida anterior. Su esposa Evelyn no pudo superar la pérdida y pronto enfermó, falleciendo 2 años después. Tras la desaparición de su hija, Richard gastó enormes cantidades de dinero en su búsqueda. Durante 3 años buscó incansablemente a su hija, recorriendo media Europa. Pero cada pista que encontraba resultaba ser falsa. Al final, bajo la presión de la policía y su propia desesperación, Richard tuvo que aceptar la idea de que su hija, muy probablemente, había muerto. El caso se cerró, pero sin encontrar el cuerpo. La ausencia de restos se convirtió para él en una herida incurable que le impedía superar por completo su pérdida. Richard Vance encerró sus sentimientos en lo más profundo de su alma. Su poderío financiero crecía sin cesar, pero cada nuevo billón no era más que un reflejo de la pérdida irreparable que había dejado una herida indeleble en su corazón. Vivía en una mansión lujosa, pero vacía e insensible, donde guardaba lejos de la vista todos los recuerdos de Aurora y de su amada desaparecida. Para Richard Vance, los últimos 7 días se convirtieron en una verdadera maratón, una lucha incesante por la estabilidad financiera y un aislamiento total del mundo exterior. La semana comenzó con reuniones a puerta cerrada sobre la adquisición de activos en Europa del Este. Richard Vance prácticamente no durmió durante 2 días, supervisando personalmente el proceso, que costaría cientos de millones de dólares. Su secretaria, Emily, apenas tenía tiempo para servirle café frío y rechazar las molestas llamadas. Richard Vance, necesitas dormir al menos 4 horas, le suplicó en un momento dado, cuando se quedaron solos en su despacho. Dormir es para los débiles, Emily, y en este negocio no hay lugar para la debilidad, respondió él sin mirarla. A mediados de semana, la situación se caldeó al máximo. Uno de los principales rivales de Richard, Morris, intentó asestar un golpe, difundiendo rumores entre los periodistas sobre la inminente quiebra de la empresa de Vance. Richard lo tomó como una ofensa directa y dedicó todo el día a elaborar una estrategia de respuesta que no solo repeliera el ataque, sino que también destruyera por completo la reputación de Morris. Por la noche, cuando su guardaespaldas David lo llevó al aeropuerto para un vuelo no programado, Richard Vance, agotado y cansado, se permitió descansar por primera vez en mucho tiempo. David, cuando volvamos, pídele al cocinero que prepare algo que nos recuerde a nuestra infancia. Hace 20 años que no pruebo nada auténtico, dijo con un tono de amarga ironía. Como usted quiera, señor. David, ya no sé qué pensar. Creo que me estoy volviendo loco. A veces me parece ver su rostro entre la multitud, aunque sé que es imposible. Richard se quedó inmóvil, con los ojos cerrados, como si intentara captar algo en esa visión delirante. No especificó a quién se refería. David sabía perfectamente de quién hablaba. En su imaginación apareció el rostro de Aurora. Al final de la semana, tras cerrar con éxito el trato y castigar severamente a su rival, Richard Vance regresó a la ciudad. Sin embargo, junto con la sensación de triunfo, le invadió la habitual desolación. Volvía a ser el hombre más rico de su entorno, pero ese entorno
seguía siendo vacío para él. En ese momento, tenía que reunirse con Jax para almorzar. Sus pensamientos estaban ocupados con las cifras y la encarnizada batalla, y su alma estaba atormentada por un dolor secreto. La reunión no le inspiraba ninguna esperanza, salvo la de otra aburrida discusión sobre contratos. Richard Vance aparcó su lujoso coche negro en una calle apartada. Pasó unos segundos con los ojos cerrados, tratando de calmar sus nervios antes de llamar a Jax. La semana había sido realmente dura para él. El nombre que pronunció, Richard Vance, resonó en el silencio de la calle como un trueno en un cielo despejado. «¿Aurora?», dijo Richard Vance, casi en un susurro, como si fuera un nombre de tiempos pasados, algo olvidado, algo perdido. «¿De verdad? ¿Eres tú?». Cuando la llamó Aurora, la chica se apartó. En sus ojos grises y apagados no se reflejó miedo, sino un odio instantáneo y feroz. «¿Qué tonterías estás diciendo?», preguntó bruscamente, tratando de liberarse de su abrazo. «Me llamo Dahlia. No me refiero a usted. Suélteme». Richard Vance no aflojó su agarre. A pesar del temblor, sus dedos apretaban con fuerza, como el acero. «No», respondió con firmeza, con la voz temblorosa por la desesperación y la esperanza. «Es simplemente imposible. Este colgante es único, no hay otro igual. Se lo regalé a mi hija Aurora cuando cumplió 8 años. ¿Y qué ha sido de él durante estos 20 años? Las palabras Aurora y la insistencia de Richard le causaron un gran dolor. Dahlia echó la cabeza hacia atrás y una mueca de desesperación se dibujó en su rostro. «Mi madre se llamaba Sophie. Murió hace 3 años». Su voz tembló. «Pero antes de morir me dijo que esta media luna era lo único que debía conservar. Siempre la he llevado conmigo». «Tu madre, Sophie, ¿de dónde sacó ese colgante? ¿Cómo te encontró?». Richard se ahogó de emoción. «Quieres saber demasiado». Dahlia finalmente se dio la vuelta y retrocedió 2 pasos, escondiendo el colgante bajo el cuello. «Me voy». «No, no te irás». Richard Vance se controló rápidamente. Sacó de su bolsillo una llave impresionante con un patrón grabado y la puso sobre el guardabarros del coche. La llave parecía cara y pesada. «Es la llave de la mansión», dijo en voz baja y con convicción. «Puedo ofrecerte un techo, ropa limpia, comida. No te daré bienes materiales, Dahlia, pero te daré protección. Pero para empezar, 3 horas de tu vida. Comparte conmigo la información que tienes sobre Sophie». Dahlia fijó la mirada en la llave. «¿Por qué debería confiar en alguien que acaba de gritarme?». «Porque estoy desesperado», admitió Richard Vance, dando un paso hacia ella. «No te pido amor ni lealtad, solo la verdad. ¿Es mentira o tu única oportunidad? Decide». Dahlia apretó el colgante, sintiendo la rugosidad de la cadena desgastada bajo sus dedos. De repente, levantó la cabeza. «Está bien», exhaló cogiendo la llave. «Pero ten por seguro que si intentas hacerme daño...». «No temas, no te haré daño», le aseguró Richard Vance. «Solo responde a una pregunta. ¿Qué te contó tu madre sobre cómo te encontró y sobre este colgante?». Dahlia ganaba tiempo. Sus ojos grises lo miraban, llenos de una tristeza repentina y aguda. «Me contó que me encontró en la plaza de la ciudad, sola y llorando, sin nadie a mi lado. Dijo que me habían abandonado. Y yo llevaba este medallón». Repetía constantemente. «Quien lleva consigo tal lujo no tiene derecho a abandonar a un niño». Richard Vance abrió la puerta trasera de su brillante coche negro. «Siéntate», ordenó. «Mi chofer, David, nos llevará». Dahlia, apretando la llave forjada en su mano, no se movió del sitio. Su mirada recorrió el interior del coche, que desprendía un aroma de lujo, y estaba tapizado con pieles exóticas. Cada detalle transmitía una opulencia con la que Dahlia
solo podía soñar en su calle habitual, tan lejos de aquel lugar. ¿Y por qué no lo hace usted mismo?, preguntó ella con recelo. Simplemente no estoy en condiciones de conducir un coche de 2 toneladas. La voz de Richard Vance sonaba más contenida. Llevo casi 2 días sin dormir. Sienta, Dahlia. Dahlia asintió y entró en el coche. Richard dio la vuelta y se sentó a su lado. A pesar de lo espacioso del habitáculo, entre ellos reinaba un silencio tenso, como si el espacio se comprimiera por la tensión emocional. «David», dijo Richard por el intercomunicador, «la única carretera que lleva a la mansión. Sin paradas». El coche arrancó silenciosamente, acelerando suavemente. «Dahlia», comenzó Richard Vance, con voz tranquila, pero con un tono de tensión. «Hace 3 años, Sophie falleció. Después de eso, te quedaste sin hogar. Cuéntame, ¿cómo pudo suceder eso?» De repente, Dahlia giró la cabeza, y en su rostro solo se reflejaba la cansada y amarga realidad. «Sophie tenía cáncer», confesó, mirándolo a los ojos. «Durante 2 años no pudo trabajar y perdimos nuestro pequeño apartamento. Vivíamos en el coche que ella había comprado por $500. Después de su muerte, luché por sobrevivir. En 3 años cambié 10 veces de trabajo. Y hace 2 semanas, tras perder el último, simplemente se me acabó el dinero». Richard Vance apretó los dientes. «¿Y el colgante? ¿Por qué no lo pusiste a la venta? Vale una fortuna, Dahlia». Dahlia se llevó la mano al cuello. «Sofía me hizo jurar que nunca lo vendería. Me dijo, es lo único que te une a tu pasado. Algún día te será útil». «Tenía miedo de la policía», insistió Richard Vance, con voz firme. «Dijiste que Sophie no acudió a las autoridades por su condición de inmigrante y por miedo a ser deportada. Pero no hizo nada durante todo 1 año, ni siquiera cuando tus fotos aparecieron por todas partes. Vio tu foto en el periódico», repitió Dahlia, «y se tomó en serio las palabras que aparecían allí. Estaba convencida de que me habías abandonado». «¿De qué te habló? ¿Cómo se expresó exactamente?» Dahlia cerró los ojos, como si los recuerdos le causaran dolor. «Decía, tu padre es un hombre rico que ha empezado una nueva vida. Ese día te abandonó y me debes gratitud por haberte adoptado, porque él nunca habría vuelto a por ti». Afirmaba que ese colgante era el único testimonio de su indiferencia, ya que era demasiado valioso como para tirarlo a la basura. Richard Vance se estremeció, como si le hubiera alcanzado un veneno. Esas palabras que él había pronunciado eran como un agente tóxico que destruía la vida de su hija. Esa mujer, Sophie, dio un paso catastrófico al tomarse al pie de la letra los chismes de los periódicos. Ella misma te privó de tu padre y de mi amor, Dahlia. Durante 20 años te busqué sin éxito, y tú viviste todo ese tiempo bajo su falsa convicción de que yo era el culpable. ¿No crees que, tras perder a mi única hija, una niña de 8 años, 1 año después de la tragedia, me habría vuelto a casar? Las personas que poseen millones pueden comprar cualquier cosa para ahogar su dolor. Quizás me buscas para liberarte de tu culpa, respondió Dahlia, con los ojos fijos en una fría determinación. El coche frenó bruscamente. Ante sus ojos aparecieron las puertas forjadas y los muros de piedra de la mansión Vance. Macizos e inaccesibles, parecían encarnar su aislamiento del mundo. «La conciencia», dijo Richard Vance, con la mirada firme y llena de amargo dolor. «No se puede comprar, Dahlia, pero se puede adquirir la verdad. Hemos llegado a nuestro destino». Richard Vance salió del coche y, ayudando a Dahlia a salir, le abrió la puerta. Su rostro, que antes estaba tenso por el cansancio y la irritación, ahora reflejaba con claridad su concentración. «¿Ya está?», preguntó ella, sin apartar la mirada de las monumentales paredes.
¿Solo tengo que entrar? Sí, dijo Richard Vance. Tú tienes la llave y yo la oportunidad de obtener respuestas. Tengo 3 horas antes de que empiecen a buscarme. Richard bajó la ventanilla y, dirigiéndose al guardia, dijo: Daniel, te presento a mi invitada. Prepara agua caliente, ropa limpia y dile al cocinero que esté listo. No dejes entrar a nadie hasta que yo te avise. Pero Dalia no se movió del sitio. No permitiré que nadie me maneje. He venido aquí en busca de la verdad sobre Sophie. No para recibir ningún favor, declaró con firmeza. Richard Vance asintió y se dirigió al conductor. David, hoy es tu día libre. Yo mismo me encargaré de esto. Con un gesto, invitó a Dalia a que lo siguiera. Al llegar a la alta verja forjada, Dalia sacó una llave de hierro y la introdujo en la cerradura. La cerradura se abrió con un sonido sordo y resonante, como si los separara del mundo exterior y los sumergiera en una atmósfera de historia antigua. Las puertas se abrieron, dejando paso a la mansión de Vance. No era solo una casa, sino un museo de frío y vacío. En el interior reinaba un silencio helado y una limpieza impecable. «¡Qué vacío está esto!», susurró Dalia, cruzando con esfuerzo el umbral. «Aquí vive una sola persona», respondió Richard Vance, y sus palabras resonaron en el vestíbulo. Una persona que quería destruirse a sí misma con el trabajo. La condujo a su despacho. Dalia se detuvo ante la puerta. «¿Y si miro tus fotos y no me traen ningún recuerdo? ¿Y si simplemente no recuerdo nada?» «Eras una niña». Richard Vance no pudo contener su emoción, pero el colgante, tus ojos, guardan recuerdos. Empecemos no con ilusiones, sino con hechos que destruirán el trágico engaño de Sophie. Abrió la puerta del despacho. Richard pulsó un botón oculto, y los paneles negros de la pared se apartaron suavemente, dejando al descubierto un enorme mapa realizado con un detalle asombroso. El mapa estaba cubierto de multitud de líneas rojas y azules, marcas y chinchetas, dando la impresión de ser el cuartel general de una operación militar. «Esto es lo que hice mientras tu madre te decía que te había abandonado», continuó Richard Vance, señalando el mapa con un dedo tembloroso. «Organicé aquí un cuartel general para buscarte. Pasé 2 años aquí, tratando de entender dónde habías desaparecido. Cada línea roja en el mapa es un rastro dejado por mis detectives en su búsqueda». Dalia se acercó lentamente al mapa. En su campo de visión apareció una pequeña fotografía amarillenta pegada al mapa. La foto de una niña sonriente de unos 8 años, con una media luna plateada en el cuello. «Aurora», susurró Richard Vance, «¿y ahora me vas a decir que Sophie te encontró perdida?» Sin apartar la vista del mapa, Dalia negó con la cabeza. Debajo de la fotografía, vio un pequeño recorte de un periódico real, fechado en el periodo indicado. «¿Qué es eso?», preguntó en voz baja con la voz temblorosa. Richard Vance se acercó y señaló el titular con el dedo. «3 días después de tu desaparición, publicamos un anuncio en el que prometíamos $5 millones por información fiable sobre tu paradero. Se difundió por todo el país, donde posteriormente te encontraron». Su dedo índice se detuvo en una de las manchas del mapa, donde la línea roja de la ruta se interrumpía repentinamente. «Sofía vio ese anuncio, Dalia, y comprendió que te estaban buscando, pero en ese mismo momento leyó en otro periódico un artículo en el que los periodistas informaban de mi regreso a la vida con una nueva mujer». La voz de Richard se quebró. Ella malinterpretó esa información. Se convenció de que ya no te recordaba y que esos 5 millones eran solo una estrategia publicitaria. Decidió que estarías más tranquila y segura conmigo que con tu padre, quien, en su opinión, te había abandonado. No fue con mala intención, Dalia, pero se equivocó.
Ese error nos costó 20 años de error. Dahlia gritó y retrocedió. No puede ser. No pudo haber hecho eso. Ella me quería. Sí, te quería, confirmó Richard Vance. Y temía a las autoridades. Pero aún así te llevó consigo, sabiendo que te estaban buscando. Prefirió creer en mi traición para calmar su miedo y cumplir su sueño de ser madre. Richard cogió del escritorio un álbum grueso y amarillento. Mira, Dahlia, las cartas de tu madre, Evelyn. Cada año, en tu cumpleaños, te enviaba cartas, incluso en los últimos años de su vida. Abrió el álbum. En la primera página se encontró con una foto de Richard Vance y Evelyn. Eran jóvenes y radiaban felicidad, y entre ellos estaba Aurora. Abajo, con una bonita letra, estaba escrito: a Aurora, mi amada. Feliz 9º cumpleaños. Te estamos buscando, nuestro amor inseparable. Durante 20 años has vivido con la convicción de que te abandonaron, Dahlia. ¿Qué recuerdas? ¿Qué te gustaría recuperar en tu memoria? Richard Vance extendió la mano hacia Dahlia. Su tacto era cálido y sorprendentemente fuerte. Vamos, dijo. Aún no estás preparada para expresarte por escrito. Primero tienes que ver mi realidad. Ven conmigo. La sacó del despacho. Dahlia caminaba con dificultad. Sus pensamientos estaban confusos por lo que había visto en el mapa. Todavía sostenía con fuerza la llave forjada en la mano. Richard abrió la puerta que daba a una habitación pequeña, pero muy bien iluminada, como un museo. En lugar de mármol, aquí reinaba una atmósfera de madera, con una vitrina central como decoración principal. «Detente», interrumpió sus inquietos movimientos. Richard Vance la llevó a la vitrina, donde yacía una muñeca vieja y dañada. Tenía la cabeza intacta, pero le faltaban los brazos y las piernas. Junto a ella había una pequeña horquilla para el pelo con forma de mariposa, manchada de suciedad. «Esta es tu muñeca favorita, Isabel», comentó Richard. «Tu madre, Evelyn, te pidió que no la llevaras al hotel. Sin embargo, te enfadaste y decidiste arreglarla». Dahlia pasó la mano por el cristal. «Yo recuerdo que quería arreglarla», susurró apenas audiblemente. «¿Y recuerdas a dónde corrías?» Richard Vance no apartaba la mirada de ella. Dahlia cerró los ojos. El dolor en las sienes se intensificaba. «Yo recuerdo», susurró con voz apenas audible. «Había un mago. Estaba haciendo una demostración de cómo restauraba pañuelos. Se me ocurrió que él podría arreglar a Isabel. Llevaba una camisa blanca. Intenté alcanzarlo, pero no pude. Se alejaba demasiado rápido. El horror se reflejaba en sus ojos muy abiertos. Recuerdo que se alejó mucho y yo me quedé paralizada. De repente, me invadió un olor fuerte, como una mezcla de miel y medicinas. Y el vacío. Dahlia se llevó la mano a la cabeza. Tropecé y caí. Al abrir los ojos, me encontré sentada sobre una piedra fría. Solo me rodeaba la soledad. Junto a mí yacía una muñeca. Pronto apareció Sophie. Las palabras de Dahlia sonaron pesadas, como piedras, y Richard Vance se encogió. Su rostro palideció. «Sofía no solo te encontró llorando, Dahlia». La voz de Richard sonó claramente amenazante. «Te encontró en estado de shock, con pérdida parcial de memoria. Sabía que no recordabas las últimas horas, pero decidió no pedir ayuda». La miró directamente a los ojos para que cada una de sus palabras llegara a lo más profundo de su ser. Sofía leyó un artículo en el que me llamaban magnate frío, y basándose en eso, sacó la conclusión de que era indiferente. Llegó a la conclusión de que te habían abandonado después del secuestro, cuando los malhechores se dieron cuenta de que ya no te necesitaban y decidieron que estabas en peligro conmigo. Richard Vance apretó las manos. Sofía estaba convencida de que te estaba salvando. Sin embargo, no te dijo nada sobre tu estado.
sobre el hecho de que no recordabas cómo habías llegado a esa situación. Te hizo creer que te habían abandonado para que nunca intentaras volver. De sus manos se le escapó un álbum grueso y gastado que estaba sobre la mesa. Mira, Evelyn, las cartas de tu madre. Te escribía felicitaciones de cumpleaños todos los años, incluso en los últimos años de su vida. Abrió el álbum. En la primera página se encontró con una foto de Richard Vance y Evelyn, jóvenes y con sonrisas radiantes, con Aurora entre ellos. Debajo de la foto, con una letra bonita y uniforme, estaba escrito: «A mi Aurora, por tu 9º cumpleaños, te buscamos, nuestro amor». Durante 20 años, Dalia había vivido con la convicción de que la habían abandonado, pero todo eso había terminado. Fuiste víctima de un delito y de un trágico accidente cometido por Sophie. Su gesto indicativo se dirigió hacia el extremo más alejado de la habitación, donde se alzaba solitaria una escultura envuelta en una funda. «Vamos, tienes que ver la última prueba que demostrará que nunca te olvidaron». Richard Vance no esperó una respuesta. Sus pensamientos estaban absortos en el recuerdo de ella sobre la miel y las medicinas. Acompañó a Dalia a través de la habitación hasta la estatua cubierta con una funda. «Tienes que ver la última prueba que demostrará que nunca te han olvidado», repitió. Se detuvo frente a ella y con un rápido movimiento retiró la funda blanca. Debajo había una escultura de metal oscuro y mate, la figura monumental de un hombre sentado, encorvado y mirando fijamente su mano vacía. La escultura no tenía rostro, pero la expresión de su postura transmitía tal desesperación y dolor inmutable que Dalia sintió que le costaba respirar. «¿Qué pasa?», susurró apenas audiblemente. «Soy yo», dijo Richard Vance en voz baja, «el escultor Jonas. La encargué un año después de que te fueras». «Pero no tiene rostro», dijo Dalia con sorpresa. «Porque no encontraba nada que me representara», dijo Richard. «Me sentía como un cascarón vacío. Aquí, en esta mano, tenía que haber algo. Tu colgante». Acercándose a la escultura, tocó su mano metálica. «Llevaba aquí 19 años, recordándome eternamente mi culpa, que te empujé a buscar una buena vida, a alguien que te enseñara a vivirla, por mi estúpida y sarcástica broma». Mirando alrededor de la escultura, Dalia no podía dejar de pensar en una pregunta. «Dijiste que un testigo vio a un hombre con una camisa blanca. ¿Por qué no lo encontraron?» «Lo buscamos, Dalia, pero no encontramos nada», admitió Richard. «Solo sabemos que el desconocido de camisa blanca fue el último en verte antes de tu desaparición. Podría ser cualquiera. Un turista, un vendedor, un transeúnte. No creemos que esté involucrado en lo sucedido. Simplemente estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Después de tu desaparición, probablemente se marchó de la ciudad inmediatamente, sin sospechar siquiera que se había convertido en testigo accidental de la tragedia». Volvió a mirarla, y esta vez en su mirada se leía una ternura que rayaba en la preocupación paternal. «Tu desaparición es consecuencia de un delito cometido en el momento en que perdiste el conocimiento por efecto del somnífero. Pero todo comenzó por un error de cálculo mío». Con especial ternura extendió la mano y con sumo cuidado le tomó el mentón. Estoy seguro de que Sophie creía sinceramente que estaba haciendo lo correcto. Al ver el artículo y al niño en estado de shock, decidió que yo era indiferente. Se asustó y se equivocó, pero su error no cambia el hecho de que tú eres Aurora. Y este dolor, señaló la escultura, no ha cesado ni por un momento. Dalia cerró los ojos. Le costaba aceptar al mismo tiempo que Sophie era una madre cariñosa, pero equivocada, y que Richard era un padre que había vivido 2 décadas de sufrimiento. Tengo tanta hambre», susurró entreabriendo los ojos.
Richard Vance exhaló con alivio. Bien, Aurora, vamos. Almorzaremos y me contarás todo lo que le pasó a Sophie y sobre tu vida. Y yo te contaré historias sobre tu madre, Evelyn. La sacó de la sala museo. Atravesaron los majestuosos pero desiertos salones. A diferencia de la fría sala de estar, la cocina sorprendía por su calidez y animación. Dalia se detuvo en el umbral. Sobre una enorme mesa de piedra oscura, como si fuera un pedestal, estaban el cocinero, con su chaqueta blanca, y la criada, con su impecable delantal. Ambos la miraban con tensión, como si esperaran a un invitado importante. Cocinero, prepare todo lo que ella desee. No es necesario preguntarle por el menú, simplemente cumpla con su petición, ordenó Richard Vance. Luego se dirigió a Dalia. ¿Qué desea, Aurora? Dalia tragó saliva. Los nombres de los platos exquisitos se le escapaban de la memoria. Yo solo necesito algo de comida caliente, y que sea fresca, auténtica, no las sobras de ayer. El hombre alto y serio que trabajaba como cocinero asintió con la cabeza. ¿Qué le parece una sopa casera de cebolla con picatostes, señor, y pan dulce recién horneado? Perfecto, dijo Richard. Asintió con la cabeza a la criada. Mary, acompaña a Aurora al baño. Necesita quitarse el polvo de la calle. Dalia miró primero a la criada y luego a Richard. Yo puedo hacerlo yo sola, respondió con firmeza. Por supuesto, sonrió Richard con suavidad. Mary te lo enseñará todo. Te dirá dónde está cada cosa y, por supuesto, te traerá ropa limpia. A partir de hoy, Dalia, ya no estás en la calle. Ahora eres real. Mary asintió en silencio y con respeto, esperando. Dalia, cansada de luchar, se rindió y siguió a Mary, sintiendo cómo se le quitaba un peso de encima. Richard Vance se quedó en la cocina, mirando la sopa humeante destinada a su hija. Solo ahora, al tocarse la cara, se dio cuenta de que sus lágrimas no habían cesado hacía mucho tiempo. Aurora entró en la cocina. Con ropa limpia, suave y cómoda, parecía serena, y por primera vez en 2 décadas se vislumbraba cierta vulnerabilidad. Richard Vance la esperaba junto a la isla. En sus ojos se reflejaba una tierna fatiga que había sustituido a la ira impulsiva de antes. Siéntate, la invitó, señalando con un gesto una de las sillas altas. Aurora se sentó en su lugar. Jonathan, el cocinero, le puso delante un plato de sopa de cebolla humeante. Ella, sin apartar la mirada, disfrutó de su calor y su delicado sabor. Aurora, sentada en la isla de la cocina, disfrutó lentamente de las últimas cucharadas de sopa. Frente a ella estaba sentado Richard Vance, con la mirada fija y concentrada. Dijiste que Sophie pensaba que yo te había abandonado. Richard volvió a la información principal, falsamente intencionada. Pero hay otra suposición aún más terrible. Su mirada se dirigió hacia adelante. Sus ojos se entrecerraron con una repentina y gélida perspicacia. Recordaste el somnífero y el vacío. Fuiste objeto de un delito, y estoy seguro de que Sophie, sin sospecharlo, se convirtió en una pieza clave en ese delito. ¿A qué te refieres? Aurora dejó la cuchara. Había perdido el apetito. Quiero destacar que te llevaron a un lugar concreto por una razón. Tu secuestrador, independientemente de quién fuera, tenía un objetivo concreto. Y es posible que, en el momento en que te llevaron allí, Sophie se encontrara en ese lugar en un momento muy inoportuno. Richard la miró, como si acabara de comparar todos los detalles que había logrado reunir en su mente. Los delincuentes vieron a Sophie. Eso significaba que sus acciones estaban siendo descubiertas y que su plan cuidadosamente elaborado se estaba desmoronando. No podían arriesgarse, así que, en lugar de llevar el asunto hasta el final, simplemente te abandonaron donde Sophie te vio, como una prueba innecesaria y peligrosa.
Esta versión causó a Aurora un dolor mucho más profundo que cualquier acusación directa. Pero si ella hubiera visto lo que me estaba pasando, dijo Aurora pensativa, tratando de comprender el significado de lo que estaba sucediendo. Entonces eso solo reforzó su convicción de que tú eras para él un tesoro invaluable, pero a la vez una carga, suspiró Richard. Ella vio cómo te entregaban y luego se topó con un artículo en el que me llamaban magnate frío. Estaba convencida de que te estaba salvando del peligro. Su miedo a las autoridades y sus nobles motivos se fusionaron. Nos encontramos ante un callejón sin salida muy grave, suspiró Richard con desesperación. Sophie ha muerto. Era la única persona que podía contar cómo te abandonaron. Aurora se quedó paralizada. Sus ojos adquirieron instantáneamente una mirada aguda y concentrada. No, no era la única. Sophie era propensa a la paranoia. Nunca confiaba en los extraños y mucho menos dejaría algo valioso en manos ajenas, afirmó Aurora con voz firme y convincente. Richard esperó pacientemente. Sophie tenía una hermana, se llamaba Yvette. Una reacción inesperada se reflejó en el rostro de Richard Vance. No esperaba ese nombre. ¿Una hermana? Nunca había oído hablar de ella. A Sophie no le gustaba recordar a Yvette, su hermana menor. La discordia entre ellas comenzó mucho antes de que yo apareciera en su vida. Al parecer, el motivo fueron desacuerdos económicos. Pero recuerdo que una vez, cuando Sophie estaba muy enferma, dijo: «Si me pasa algo, acude a Yvette. Puede que sea tacaña, pero es honesta». Richard se levantó de un salto, lo que echó por tierra todos sus planes. ¿No crees que Sophie podría haberle dado a Yvette pruebas de que tenía razón, o tal vez haberle entregado sus cosas? Creo que podría haberlo hecho. Yvette vivía en otra ciudad, pero nos visitaba cuando Sophie estaba muy enferma. Podría haberse llevado todo lo que no quería dejar en la casa. «Basta», dijo Richard, que ya estaba marcando el número. Miró a Aurora, y en sus ojos se encendió una nueva chispa, la chispa del cazador. Yvette es la clave para desentrañar el misterio de Sophie. Ahora, a dormir, mañana comenzaremos la búsqueda de la verdad. Aurora se apoyó en la ventana de su nueva habitación. El sol acababa de asomar por el horizonte, tiñendo el cuidado jardín de cálidos tonos dorados. En sus manos tenía una colección de cuentos infantiles, lo último que le quedaba de Evelyn. 10 minutos antes de la hora acordada, entró en el pequeño comedor. Richard Vance ya estaba allí sentado, vestido con un sobrio traje de viaje. «Es usted puntual», comentó, asintiendo con la cabeza en su dirección. «Usted dijo que el tiempo era nuestro enemigo», repitió Aurora, acomodándose. Una hora más tarde, ya estaban a bordo de un jet privado decorado con el logotipo de la empresa de Vance. En el interior reinaba una atmósfera de paz y lujo. Aurora eligió un asiento junto a la ventana y, sin distraerse con el minibar, se sumergió en la lectura de un libro de cuentos. Richard se sentó frente a ella y el avión comenzó a moverse. No se distrajo con conversaciones triviales, sino que inmediatamente le tendió una tableta compacta en cuya pantalla se veía un resumen financiero. «Aurora, quiero decirte que durante mi búsqueda no dejé de investigar las finanzas», declaró, señalando la pantalla. «Hemos seguido de cerca las transacciones sospechosas en las zonas donde podían encontrarte. Y esto es lo que hemos observado. Un detalle extraño». Mostró los gráficos. Durante los últimos 15 años, la cuenta de Sophie había recibido pequeñas pero constantes transferencias de dinero. El dinero pasaba por una cadena de empresas ficticias, lo que permitía a Sophie pagar su tratamiento y vivir sin necesidades, sin llamar la atención de las autoridades. Hice este descubrimiento durante mi propia investigación.
Ella frunció el ceño. Sabía que recibía dinero, pero ella siempre decía que era para ayudar a los necesitados. Y dirigiéndose a Richard, añadió: Sophie estaba convencida de que su bondad le sería devuelta. Una caridad a tan gran escala siempre está relacionada con algún interés, Aurora. Estoy seguro de que quien pagaba a Sophie sabía de tu existencia y quería que guardaras silencio. Yvette es nuestra pista para llegar al remitente. Richard cogió la tableta. Yvette es nuestra única testigo superviviente, pero al parecer me guarda un profundo rencor. Ella pensará que soy responsable de la muerte de su hermana debido al estrés que sufrió. Así que tienes que averiguar 2 detalles clave. ¿Cuáles?, preguntó Aurora. En primer lugar, hay que averiguar qué le contó Sofía a Yvette sobre el momento en que la encontraron. Yvette podría haberse convertido en una persona cercana a Sophie, en alguien a quien confiar sus secretos. En segundo lugar, hay que averiguar quién financió esta anomalía y con qué propósito. Él la miró directamente a los ojos. No podremos presentarnos juntos ante Yvette. Yo soy Richard Vance, y las acusaciones me lloverán como balas. Tú eres Aurora, la única a quien ella podría abrirse. Vuelve a meterte en el papel de Dahlia. Recuerda tu antiguo acento. Tu misión es ganarte su confianza, despertar su compasión y averiguar todos los detalles. ¿Estás preparada para ello? Aurora terminó de leer el libro de cuentos. Estoy lista para desempeñar mi papel y llegar a la verdad. Pero recuerda, Richard, tú te quedarás en el coche. No soy tu ejecutora. Soy tu única oportunidad de salvación. El avión de Richard Vance aterrizó en un aeródromo privado en St. Paul. El ambiente era denso, impregnado del aroma de los muelles marítimos y los ladrillos antiguos, en marcado contraste con la esterilidad habitual de su mansión. No entraremos en la ciudad como turistas normales, dijo Richard, sentándose al volante de un viejo sedán. Necesito estar seguro de que estás a salvo. Al entrar en la ciudad, Richard la llevó a un motel anodino y le entregó una bolsa de deporte con ropa, ya un poco gastada. Necesitas cambiar radicalmente de imagen. Quiero que te conviertas en Dahlia durante unas horas. Yvette no debe reconocerte. Aurora asintió. Ponerse ropa vieja era como sentir el dolor del pasado, de la vida de la que acababa de empezar a liberarse. En el espejo se reflejaba Dahlia, cansada, pero con un brillo agudo y salvaje en los ojos. ¿Y ahora qué? Tengo una dirección. Es una casa antigua en la frontera de la zona industrial. Te esperaré aquí, en este coche, dijo señalando el sedán. Si pasa algo, estaré allí en 10 segundos. Richard llevó a Dahlia a 2 manzanas de su casa. Mientras caminaba por la calle, sintió la familiar dureza del pavimento bajo sus zapatos gastados. El aire que respiraba estaba tan sucio como siempre, y ese olor le provocó de repente repugnancia. La casa de Yvette era un edificio gris de 2 plantas con la pintura desconchada y gruesas rejas en las ventanas. Dahlia se acercó a la puerta y llamó. Desde detrás de la puerta se oyó una voz ronca y grave que hablaba en la lengua materna de Sophie. ¿Quién es? Dahlia respondió en la misma lengua, esforzándose por transmitir en su voz los ecos de cansancio y desesperación de su vida pasada. Me llamo Dahlia, soy la hija de Sophie, y necesito su ayuda. El aire se llenó de tensión. La puerta se abrió con la cadena puesta, y por la rendija apareció un rostro más maduro que el de Sophie, con ojos severos como agujas, llenos de desconfianza. Era Yvette. ¿Dahlia? En su voz se percibía un tono de miedo, como si se hubiera topado con un fantasma. No había ni una pizca de alegría en él, solo una amarga tristeza. ¿Por qué no has venido antes? Dahlia se encontraba en la penumbra de la cocina de Yvette. Tras el impactante primer encuentro, Yvette ahora la miraba con un tono de sospecha
y amarga tristeza. Yvette cerró la puerta con fuerza, quitó la cadena y sin demora la volvió a abrir, invitando a Dalia a entrar. «Entra», la invitó Yvette. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó, mirando a la calle a través de la reja. «Sofía ha fallecido», dijo Dalia con calma. Yvette se dejó caer con dificultad en el viejo sofá. «Lo sé, mi niña, lo sé», dijo Yvette, cerrando los ojos. Tenía el presentimiento de que no soportaría tal carga. Y le decía: «Di la verdad antes de que sea demasiado tarde». Dalia se pegó instintivamente a la pared, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. ¿A qué te refieres exactamente? ¿De qué verdad estás hablando? ¿Y cuál es la razón de mi llegada prematura? Los ojos de Yvette ardían de ira. Me refiero a lo que ella ocultaba. Te escondió pensando que te salvaba de un ricachón sin corazón. La atormentaba el miedo a que él la encontrara. Yvette se acercó, desprendiendo un olor que recordaba a una mezcla de sudor y humo de cigarrillos baratos. En los últimos años, Sofía había estado obsesionada. Cada vez estaba más débil y hablaba cada vez más de un papel, de una garantía. «Si él me encuentra», repetía, «Dalia debe saber que él no es inocente». Un escalofrío recorrió la espalda de Dalia. «¿Quién es él?» «Oh, ¿te refieres a mi padre? ¿Quién si no?» Yvette sonrió. «El que te abandonó». Sofía afirmaba que él mató a tu madre, Evelyn, con su crueldad. Estaba segura de que, si te recuperaba, también te destruiría a ti. «No entiendes de qué se trata». «Sophie se equivocaba», dijo Dalia en voz baja, pero con determinación, recordando las lágrimas de Richard Vance ante la escultura. Yvette se estremeció. «¿Cómo puedes hablar así de Sophie? Te has alimentado de sus mentiras. Has venido aquí como si fueras inocente. Pero ¿dónde está tu ajetreo cotidiano, Dalia? ¿Quién te ha regalado esos vaqueros impecables?» Dalia comprendió al instante que, si Yvette se convencía de que Richard sabía su dirección, todo se echaría a perder. «No, él no sabe nada. Huí de él. Me encontró, pero no pienso volver con él. Tengo que demostrar que es un asesino», como decía Sophie. Yvette se apartó lentamente de la ventana. Sus pupilas se estrecharon. «¿Quieres demostrarlo? Bien, entonces cuéntame lo que recuerdas». «Recuerdo claramente un olor químico muy fuerte», susurró Dalia. «Era como el de un sedante. Recuerdo que Sophie me encontró en el frío suelo de piedra». Yvette levantó la vista. «Sofía nunca me mencionó el olor». «Afirmó que simplemente te desmayaste por el shock. ¿Estás segura de que te mintió?» «No, se le olvidó. Estaba en pánico, pero...» Yvette gritó apretando las manos contra la cabeza. «Pero estoy segura de que vio algo. Seguro que vio cómo el hombre te echaba del camión. Pensó que te habían dejado morir de frío para que no te encontraran con vida». Dalia se dio cuenta de que era un profundo error de Sophie. ¿Y el dinero? ¿De dónde sacó Sophie los fondos para el tratamiento? Yvette se acercó al armario de la cocina. Ella decía que era una compensación. El hombre que te abandonó la conocía y le enviaba dinero regularmente para que no dijera nada sobre el camión y no acudiera a las autoridades. Según ella, era su pensión. Yvette abrió el armario y sacó un cofre de hierro. Lo escondí. Los hombres trajeados que vinieron hace 3 días lo estaban buscando. Pero yo escondí algo más importante. Yvette abrió el armario de la cocina y sacó un viejo cofre de hierro. El metal estaba cubierto de óxido y el pesado pestillo chirriaba al menor contacto. Lo puso sobre la mesa, pero no se atrevía a abrirlo. Los hombres trajeados que aparecieron hace 3 días lo estaban buscando, susurró Yvette con voz ronca. Sospechaban que Sophie podría haberles dejado algo. Pero yo guardé algo más valioso. La impaciencia de Dalia, que interpretaba el papel de Dalia,
era imposible de ocultar. ¿Qué es? ¿Qué has escondido? Dalia miró a Yvette a los ojos, llena de sombrío orgullo. He escondido la libreta. Sofía anotaba allí todo. Cómo te encontró y la cantidad que él le pagó. Es nuestra única arma contra tu padre. Yvette se dirigió al viejo frigorífico que ocupaba una esquina de la habitación. Tiró de la junta de goma inferior y sacó un cuaderno delgado, cubierto con una cubierta de tela manchada por el paso del tiempo. «Toma», dijo entregándole el papel a Dalia. «Léelo. Esto lo confirmará todo. Te abandonaron y Sophie es una verdadera heroína». Dalia tomó el cuaderno sin apartar la mirada de Yvette. «Pero eso no es todo», susurró de repente Yvette, con los ojos llenos de horror y aguda conciencia. Sophie temía que encontraran este cuaderno. Decía que si la encontraban... «La carta...» «¿La carta?», repitió Dalia. «¿De qué carta se trata exactamente?» «La carta que le entregó el hombre con el dinero», dijo Yvette. «Se la entregó al principio, como garantía por si guardaba silencio. En ella había un nombre, el nombre del cliente que encargó el secuestro. Sophie la guardó para que, en caso de que muriera, fuera un golpe para tu padre». A Dalia le recorrió la espalda un sudor helado. Comprendió que no se trataba solo de una prueba que señalaba al secuestrador, sino de algo mucho más peligroso, un arma que podía causar un grave perjuicio a Richard Vance. ¿Dónde ha desaparecido? ¿Dónde está ahora esa carta? Se ha ido. Yvette negó con la cabeza. Sus palabras ahora estaban impregnadas de pesar. Lo envié a la dirección que Sophie me dio, advirtiéndome, por si acaso me pasa algo. Ayer envié la carta. Iba a ser su última declaración contra tu padre. ¿A dónde? Dime inmediatamente a dónde lo enviaste, insistió Dalia. En sus ojos, Yvette leyó un odio escalofriante. La luz se reflejaba en sus pupilas punzantes. No me callaré hasta que me digas quién pagó tu billete a St. Paul. No podías permitirte el viaje por tu cuenta. Tu acaudalado padre te envió, ¿verdad? Dalia se dio cuenta de que era hora de quitarse la máscara. Sí, respondió con moderación, recuperando el aliento. Richard Vance está en la ciudad. Su coche está a 2 manzanas de aquí. Él no sabe que estoy aquí, y no tiene nada que ver con la muerte de mi madre. Mentira, exclamó Yvette, levantándose de un salto y cogiendo una vieja caja metálica de la mesa. Él te dio el dinero. Está ansioso por encontrar esa carta. No, está ansioso por encontrar a quien financió el secuestro de Sophie. Dalia buscó comprensión en los ojos de Yvette. Él busca la verdad. Yvette, si esta carta se hace pública o cae en manos de las fuerzas del orden, lo destruirá, pero no revelará la identidad del secuestrador. Tenemos que encontrar al remitente. Yvette, apretando con fuerza el cofre contra su pecho, dudaba. No te creo, pero estoy seguro de que tienes miedo de esa carta. Tengo miedo de que todo se eche a perder. Solo dime la dirección. Dalia se acercó a ella. Yvette, al final, no pudo resistirse. De acuerdo, dijo él, pidiéndole que lo enviara a la antigua dirección de una de sus organizaciones benéficas. Ella pronunció la dirección, Fundación El Retorno del Sol, situada en otro estado. El nombre era desconocido para Dalia, pero sin duda tenía algún significado para Richard Vance. De repente, se oyó un solo y agudo pitido de bocina, que se repitió 2 veces. Era la señal de alarma que había dado Richard. «¿Qué pasa?», exclamó Yvette asustada, corriendo hacia la ventana. «Es la señal», susurró Dalia, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Nos han descubierto. Esos horribles hombres. Él no te protegerá», gritó Yvette, agarrando el baúl y el cuaderno. «Richard nos protegerá», afirmó Dalia con firmeza. «Pero tenemos que irnos, inmediatamente».
Apretó con fuerza la mano de Yvette, la sacó de la casa y salió corriendo por la calle. Una camioneta negra se les echó encima al doblar la esquina. Richard Vance redujo la velocidad de su viejo sedán, se detuvo junto a ellas y abrió inmediatamente la puerta del pasajero. «Suban, las dos», ordenó. En sus ojos no se leía ni una pizca de miedo ni de ira, solo una concentración gélida y letal. Richard Vance pisó bruscamente el acelerador y el viejo sedán arrancó con un rugido, dejando atrás al todoterreno negro que acababa de desaparecer tras la curva. Aurora e Yvette se vieron obligadas a agarrarse con fuerza a los asientos. «Inclínate, Aurora», ordenó Richard. «¿Quiénes son?» «No lo sé», respondió Aurora inclinándose. Yvette dijo que habían estado aquí hace 3 días. Yvette, apretando con fuerza el cofre de hierro y el cuaderno de Sophie entre sus manos, parecía un animal salvaje atrapado en una trampa. «Son tus hombres, ricachón, tú los enviaste», gritó al ver a Richard por primera vez y utilizando su lengua materna. Richard Vance miró brevemente por el espejo retrovisor. «Si fueran mis hombres, no nos perseguirían en esta trampa, Yvette. No sé quiénes son, pero buscan lo mismo que nosotros». Yvette se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Ella pronunciaba palabras en un idioma incomprensible. ¿Tú has entendido lo que he dicho?», susurró Yvette apenas audiblemente. «Hablo 5 idiomas, Yvette», respondió Richard secamente, alejándose del camión. «Y entiendo el idioma del miedo y el idioma de la mentira. Ahora cállate, estamos en grave peligro». A pesar de que la adrenalina corría por sus venas, Aurora captó la esencia de la información crucial que Yvette acababa de transmitir. «Espera, Richard, sabemos dónde ha desaparecido». Ella le agarró del hombro. «¿A dónde vas?». Su mirada era gélida. «La carta. Yvette la entregó ayer en la Fundación El Retorno del Sol. En ella figura el nombre de la persona que organizó el secuestro». Richard frenó bruscamente para evitar chocar con un todoterreno negro que pasó a toda velocidad. La Fundación El Regreso del Sol. Richard pronunció ese nombre y su rostro adquirió un tono grisáceo, no por sorpresa, sino por la fría calculadora que lo invadió. «Conozco esa fundación. Pertenece a mi eterno y vil enemigo». «¿Quién es?», preguntó Aurora. Ahora no es momento para nombres. Era un hombre que no ansiaba riqueza, sino dolor eterno. Quería que viviera toda mi vida sintiéndome culpable por tu muerte, y pagaba a Sophie para que guardara silencio y no intentara recuperarte. Richard golpeó con rabia el volante del coche con el puño. «La fundación es solo su máscara». Richard giró rápidamente el volante y se dirigió a toda velocidad hacia la autopista. «Yvette», su voz sonaba firme como el hielo. «Yo no pagaba a Sophie. Era él quien lo hacía para obligarla a callar». Yvette se rindió. Sacó los recibos del baúl. Aurora abrió el cuaderno de Sophie. 23 de marzo de 2005. Lo vi. Vi cómo echaba al niño de la furgoneta. No sospechaba que lo estaba observando. Pagó. El dinero llega cada mes. Es la recompensa. Yo la salvé. Richard cogió el teléfono. «O'Brien, averigüe dónde está ahora la carta que se envió ayer desde St. Paul. Al fondo, El Retorno del Sol. Necesito su número para rastrearla. Por favor, es urgente». Richard dio la vuelta con el coche y se dirigió al centro de St. Paul. Tuvimos suerte. St. Paul es una ciudad pequeña. El correo urgente de este tipo de localidades se clasifica primero en la oficina local y solo después se envía al centro principal. Si llegamos a tiempo, podremos interceptarlo en esta etapa. Su mirada se posó en Aurora. Ya no eres la Dahlia a la que hay que salvar. Eres Aurora, que se apresura a salvarme de esta carta. El coche circulaba a toda velocidad por las calles de St. Paul. Yvette
sentada en el asiento trasero, comprendió que su hermana había sido víctima de las maliciosas intenciones de alguien. Una llamada telefónica provocó una expresión sombría en el rostro de Richard. O'Brien lo había encontrado. La carta, enviada por correo urgente, se encontraba ahora en el centro de clasificación de St. Paul. Pero el tiempo pasaba y la enviarían en breve. Teníamos como mucho una hora, hora y cuarto como máximo, antes de que la enviaran. ¿Qué hacemos?, preguntó Aurora. Allí no nos espera nadie. No podremos entrar, solo una autoridad oficial, dijo Richard, dirigiéndose a ella. La carta es su última arma. Hay que destruirla o interceptarla. Richard frenó bruscamente delante de una costosa boutique en un pequeño centro comercial de St. Paul. Aurora, solo tenemos 30 minutos para cambiar de imagen. No daremos tiempo a ir a la peluquería ni al motel. Tú vienes conmigo. Irrumpieron en la boutique. Richard, sin prestar atención al atónito vendedor, cogió inmediatamente un traje azul oscuro, impecablemente confeccionado, y unos zapatos de tacón alto. «Rápido, a la cabina de prueba», ordenó. Aurora le quitó la ropa a Dahlia y se puso el traje, que le quedaba como una armadura. «Te espero en la caja», dijo Richard, entregándole un pequeño estuche con un carné falso y dinero en efectivo, que debía parecer un soborno de un miembro de la junta directiva del Fondo Vance. Al salir, Aurora se miró en el espejo. Dahlia ya no estaba. En su lugar estaba Aurora Vance, elegante y peligrosa. Richard llamó al conductor y dejó a Yvette a su cargo. Richard llevó a Aurora directamente a la puerta del centro de clasificación de St. Paul y detuvo el coche. El plan es el siguiente. Entras, muestras tu identificación. Tienes que encontrar al jefe de turno y decirle que la carta dirigida a la Fundación El Regreso del Sol en Nueva York contiene un agente biológico peligroso o contrabando. Actuarás en nombre de la Fundación Vance, que supuestamente colabora con ellos. No se creerán que formo parte de la junta directiva, objetó Aurora. Se lo creerán, porque yo iré detrás de ti en 3 minutos. Interpretaré el papel de un magnate enfadado que teme el escándalo y confirmará tus palabras, dijo Richard mirándola. Tenemos que provocar el pánico para que entreguen la carta. Aurora asintió con la cabeza. ¿Cómo sabré qué carta es? Por el sobre. Sophie siempre dibujaba un pequeño sol en la esquina de cada sobre. Aurora salió del coche. Era la primera vez que pisaba el cemento del centro de clasificación con sus elegantes zapatos, pero en su corazón latía una confianza que Dahlia nunca había tenido. Entró en el edificio y se dirigió directamente a la recepción. Finalmente, encontró al jefe de turno, un hombre con uniforme que parecía cansado. Ken, el cansado jefe de turno del centro de clasificación de St. Paul, se sobresaltó. Ante él apareció una mujer elegante y autoritaria, seguida como una sombra por Richard Vance, cuya presencia reflejaba la crisis financiera. «Soy Aurora Vance», dijo con voz clara, pero firme como el acero. «Tenemos motivos fundados para creer que el paquete destinado a la Fundación El Retorno del Sol en Nueva York contiene información cuya divulgación podría dar lugar al incumplimiento de numerosos acuerdos corporativos. Estamos obligados a confiscarlo antes de su envío». Richard miró a Ken con intensidad mientras se acercaba a la mesa. «No tengo tiempo para entrar en detalles sobre mis batallas competitivas», ronroneó Richard. «Pero si ese paquete sale de St. Paul, le garantizo que su destinatario lo llevará a los tribunales, y el caso afectará también a su empresa de transporte. ¿Entiende lo que significa un juicio en el que participan los 2 fondos más grandes del país? Sus acciones caerán». El sudor cubría el rostro de Ken. Para él, Richard Vance representaba un poder tan grande que podía destruir su empresa. «Yo no
tengo derecho a entregarle el paquete sin más, dijo Ken con inseguridad. Va en contra de las normas federales. Es una oportunidad para salvar tu carrera, intervino Aurora. Enséñame los registros de envíos urgentes de ayer por la noche. Nosotros nos encargaremos de todo y nadie se enterará del error. Ken, bajo la presión de Aurora y con la amenaza de Richard en el corazón, se rindió. Los llevó a la sala de clasificación. En el almacén se oía un zumbido. Las cartas y los paquetes pasaban a toda velocidad por las cintas transportadoras, listos para su envío. El correo urgente está aquí. Ken señaló una mesa enorme cubierta de sobres. Nuestro pedido debe estar en algún lugar de este caos. El envío a Nueva York sale en 20 minutos. A pesar de los zapatos, Aurora corrió a toda velocidad hacia la mesa, revisando rápidamente las pilas. Richard se unió a ella. ¿Qué diámetro? Yvette no respondió. Aurora hojeó otro sobre. Solo una carta y un dibujo del sol en la esquina. Richard se inclinó inesperadamente hacia adelante. Sofía. Es de las que se endurecen con las duras pruebas. Busca un sobre arrugado, viejo y barato. Aurora siguió su consejo. En el fondo de la pila había un sobre amarillento y un poco arrugado, y en la esquina inferior había un pequeño sol torcido, dibujado con bolígrafo. A Aurora le temblaba la mano cuando cogió la carta. «Lo encontré», dijo en voz baja. Richard cogió rápidamente el sobre. «Nos vamos, Ken», dijo Richard dirigiéndose al jefe de turno. «¿Y tú? No has visto nada. Recuerda que, si guardas silencio, tu centro seguirá funcionando. Pero si rompes el silencio, me encargaré de que incluso tus familiares olviden tu nombre». Cuando salieron por la puerta, Aurora suspiró profundamente. «¿Y ahora qué hacemos?». Richard frenó el coche y le entregó el sobre a Aurora. «Ábrelo. Tienes que ver lo que Sophie ha guardado cuidadosamente todos estos años». Aurora rasgó con cuidado el borde del sobre. Dentro había una hoja de papel cuidadosamente doblada en 4. No era un documento secreto que despertara los temores de Richard, sino una declaración oficial. «Yo, Víctor Marcela, declaro que asumí todas las obligaciones financieras relacionadas con el tratamiento de Sophie a cambio de su consentimiento para no divulgar la información sobre los acontecimientos de los que fue testigo hace 20 años. Como prueba de mis palabras, proporciono el nombre y la dirección de la persona que me encomendó esta tarea. Actué por motivos personales, con el fin de perjudicar a mi antiguo socio, Richard Vance. Firma, B. Marcela. Fecha, 23 de marzo de 2005. A la declaración se adjuntaba un pequeño papel, escrito de forma descuidada en un trozo de papel, con el nombre Leo Stern y una dirección en Saint-Tropez. «Víctor Marcela», susurró Aurora apenas audible. Era un maestro del chantaje y la manipulación. Los ojos de Richard ya no reflejaban culpa cuando miraba a su hija. No tuvo en cuenta que Sophie, a pesar de sus errores, era honesta. Dejó la carta para protegerte de mis acciones, pero como resultado, proporcionó una prueba contundente de nuestra inocencia. «¿Leo Stern?». Richard negó con la cabeza. Tenía desacuerdos con Evelyn, pero no imaginé. «Es un secuestrador», afirmó Aurora con voz firme. «Y sigue vivo». En su mano apretaba 2 hojas, la declaración de Víctor y el nombre de Leo Stern escrito a mano. «¿Qué hacemos con Marcela?», preguntó Aurora. «No le tocaremos», dijo Richard, con una voz tan fría como el viento invernal. «Está esperando una carta en Nueva York. Esperará, se preocupará y cometerá errores. Le daremos donde más le duele. Pero primero, Leo Stern». En el coche, Richard y Aurora discutieron todos los detalles. Ahora tenían una visión completa. Víctor Marcela estaba detrás de todo, y Leo Stern cumplía sus órdenes. «Saint-Tropez», dijo Richard. «Él está siempre allí,
Stern siempre ha sido un peón, pero ahora es la clave para descubrir la verdad. Richard se subió al coche y se dirigió de vuelta al motel, donde Yvette ya lo estaba esperando. Entraron en la habitación, donde Yvette estaba sentada en la cama, en compañía del chofer de Richard. Yvette, hemos encontrado una carta, le dijo Aurora, entregándole la declaración de Marcela. Resultó que el culpable de lo sucedido no era Richard, sino su propio hermano, Víctor Marcela. Yvette leyó el texto con atención. Su expresión se distorsionó al comprenderlo. Cayó en una trampa de manipulación, asintió Richard. Yvette, necesitamos tu ayuda. Aurora miró a Richard a los ojos. Ella era la que mejor conocía a Sophie y sabía sus secretos. Solo ella puede decirnos dónde pudo esconder Stern algo. No podemos arriesgarnos a que la encuentren los hombres de Marcela. Volará con nosotros. Yvette, agotada, pero ahora decidida a vengar a su hermana de Marcel, aceptó. Cogió la libreta de Sophie y el cofrecito de hierro con los recibos. Los apretó contra su pecho y se los entregó a Aurora. «Toma», susurró Yvette, con la voz llena de lágrimas amargas. «Es todo lo que queda de Sophie. Pensé que eso nos salvaría. Ahora entiendo que este es tu camino. Descubre la verdad». Yvette, abrumada por la amarga conciencia, le entregó las pruebas a Aurora, confiándole la responsabilidad de terminar el trabajo que había comenzado su difunta hermana. Richard envió al conductor con la maleta vacía de vuelta a la mansión, simulando su regreso. Después se dirigió a Marcela. Se puso en contacto con Brian por teléfono. ¿Te recordamos la carta de Saint Paul? La fundación El Regreso del Sol. Bloquea el seguimiento y redacta un comunicado de prensa para los periodistas de Nueva York. Víctor Marcela está ahora en su despacho, esperando una carta que debería ser fatal para mí, pero no la recibirá. En su lugar, le invadirá el silencio y la duda, le dijo Richard a Aurora. Quiero que mañana los periódicos financieros estén llenos de titulares sobre cómo Marcela ha cancelado un gran evento benéfico debido a una crisis repentina de liquidez. «Quieres que entre en pánico y piense que lo estás chantajeando», dijo Aurora. «Exacto. Mientras él resuelve sus problemas financieros, nosotros estaremos en Saint-Tropez. Atacaremos a Leo Stern antes de que Marcelas tenga tiempo de avisarle». Unas horas más tarde, ya estaban a bordo de un jet privado con rumbo a la costa francesa. Yvette se sentó en un rincón, sujetando con fuerza el baúl de su hermana. «¿Y Saint-Tropez? ¿Qué sabemos de Stern?», preguntó Aurora. «Tiene un carácter excéntrico, es reservado y tiende a la paranoia. Es un ejecutor que teme ser abandonado. Nunca sale de su villa, rodeado de su colección de arte y un mínimo de personal». «No podemos entrar allí sin más», objetó Aurora. «Necesitamos pruebas sólidas de su culpabilidad, no solo las palabras de Marcela». «Correcto. Aprovecharemos su principal afición, el arte. Le llevaremos arte directamente a la puerta de su casa». «¿De qué estás hablando?», Richard sonrió. «Le daremos una falsificación que será la clave de las pruebas que ha ocultado. Stern guarda cuidadosamente los artefactos de su triunfo». Ella lo miró. «Quiero ser quien lo desenmascare». El avión de Richard Vance aterrizó en Niza, donde les esperaba un helicóptero que los llevó a Saint-Tropez. Yvette vestía un vestido sencillo pero nuevo, y parecía desconcertada al encontrarse rodeada de lujo. «En la villa de Stern hay una pequeña vivienda privada», dijo Richard. «Allí alojaremos a Yvette bajo la protección de mi especialista en seguridad. Debe garantizarse su seguridad, pero al mismo tiempo debe permanecer cerca». La villa de Leo Stern, llamada El Faro, se alzaba sobre un acantilado escarpado. En la residencia secreta, Richard y Aurora elaboraron el plan definitivo. «Aurora,
Tendrás que infiltrarte allí haciéndote pasar por una agente de mi fondo, dijo Richard. Le ofrecerás a Stern una exposición exclusiva del boceto perdido de Renoir antes de su presentación oficial. ¿Dónde puedo encontrar el artefacto del triunfo de Stern?, preguntó Aurora. En ese momento, Yvette intervino en la conversación. Sofía dijo que el secuestrador dejó su tarjeta de visita donde os dejaron a vosotros. Era como si se estuviera jactando, ¿entiendes? Quería que lo encontraran, pero nadie respondió. La tarjeta de visita, susurró Aurora apenas audiblemente. Stern, sin duda, la guarda, afirmó Richard con seguridad. Debe estar en algún lugar de su despacho, o en el lugar donde admira sus logros. Aurora, tu tarea es hacer que entre en pánico y llame a su cómplice, después de lo cual encontraremos ese refugio secreto. Aurora recibió de Richard un maletín con la falsificación y un sobre. Dile, para que no tengas dudas, llama a Víctor Marcel. Y si no me deja pasar, dará su consentimiento. Stern es un snob, no rechazará a Renoir, ni la oportunidad de conocer más de cerca a la heredera de Vance. Richard le entregó el maletín, en cuyo interior se ocultaba un diminuto micrófono. Llevaron a Aurora a la villa. Richard e Yvette se quedaron en el coche, siguiendo lo que ocurría a través del micrófono. Leo Stern, un hombre con entradas y mirada astuta, recibió a Aurora. «Señorita Vance», dijo Stern entrecerrando los ojos y esbozando una sonrisa forzada. «Encantado. Leo, tenemos algo que sin duda le interesará. Un boceto perdido de Renoir». Stern, con las manos temblorosas, abrió el maletín. Al ver la falsificación, se quedó petrificado. «¿De dónde lo han sacado?» «La fuente de información es confidencial». Pero para su tranquilidad, Aurora puso un sobre blanco sobre la mesa. Su socio, Víctor Marcela, está dispuesto a confirmar su autenticidad. Basta con llamarlo. Stern miró el sobre y luego a Aurora. Tenía claro que Marcelas se encontraba en ese momento en Nueva York y estaba involucrado en un escándalo. En la situación actual, era imposible confiar en él. «Yo mismo me encargaré», exclamó Stern, poniéndose en pie y con el rostro enrojecido. «Esto es chantaje. ¿Quieres quitarme mi colección?» «No, Leo. Exijo que digas la verdad». Stern se sintió presa del pánico. Salió corriendo de la habitación con el teléfono en la mano. En el coche, Richard e Yvette escucharon por la escucha la voz de Stern, que se interrumpió bruscamente por el pánico. «Claude, Dios mío, Claude, los Vance han encontrado la carta. Necesito esa cosa, la tarjeta de visita, la que escondí entonces, inmediatamente. Están en Saint-Tropez». En el salón donde se había quedado Aurora, llegaron a sus oídos unas palabras clave. Richard e Yvette intercambiaron miradas. «La tarjeta de visita», susurró Yvette. Sofía acertó en su predicción. «Richard, Claude es el nombre de mi antiguo guardaespaldas. Desapareció hace 20 años». «Solo tenemos 10 minutos, Aurora. Busca el escondite urgentemente». Leo Stern, desesperado, corría por la villa, y Richard e Yvette podían oír sus gritos gracias al micrófono oculto. Aurora, mientras tanto, se quedó en la sala de estar, examinando atentamente el entorno. «Claude, la tarjeta de visita». Las palabras de Stern resonaron claramente en los oídos de Aurora. No había tiempo que perder. Stern había desaparecido en algún lugar de la casa. Aurora no podía seguirlo, ya que eso habría despertado sospechas. Tendría que encontrar su artefacto del triunfo por sí misma. La sala de estar estaba llena de cuadros, pero ninguno de ellos daba pistas sobre el escondite. Aurora se fijó en las estanterías. Stern, como era sabido, era un apasionado coleccionista, pero no un amante de la lectura. El tesoro Aurora descubrió algo inusual.
Entre una docena de volúmenes de cuero idénticos en una de las estanterías, destacaba un libro que se diferenciaba por su mayor grado de desgaste y por estar desplazado medio centímetro hacia adelante en comparación con los demás. Aurora extendió la mano. En ella había un viejo álbum con grabados. Lo cogió, y en ese mismo instante se oyeron los pasos de Stern al doblar la esquina. Aurora se apresuró a entrar. El álbum estaba vacío, salvo por un único ejemplar. En la última página había un pequeño sobre amarillento del que asomaba una tarjeta de visita. En un papel fino y barato estaba impresa una tarjeta con un nombre, la dirección de una oficina cerrada, hacía tiempo, y un número de teléfono. En el reverso, escrito a mano, figuraba una sola palabra y una fecha. La palabra era Victoria y la fecha 23 de marzo de 2005. Era un símbolo claro de su triunfo, la prueba de su plan bien pensado y el orgullo por lo conseguido. Aurora solo tuvo tiempo de guardar la tarjeta en el bolsillo interior de su chaqueta cuando Leo Stern volvió a aparecer en la sala, con una antigua caja incrustada de piedras preciosas en la mano. «¡Fuera! ¡Vete de aquí!», exclamó con el rostro encendido de ira. «Leo, pensaba que estabas esperando la confirmación de Marcela», dijo Aurora con voz tranquila. «Estás muy nervioso. ¿Acaso temes que tu tarjeta de visita salga a la luz?». Stern se quedó paralizado, con los ojos húmedos y muy abiertos. Comprendió con solo mirar que la escucha lo abarcaba todo, y que él mismo, sin darse cuenta, había revelado la clave principal para descifrar el misterio. Tú no eres Richard, eres una espía». Stern se abalanzó sobre ella, apretando la caja entre sus manos. La amenaza crecía por momentos, y Richard, a través de los auriculares, ordenó bruscamente: «Vete, Aurora, ahora mismo». Pero Aurora no cedió. Miró a Stern directamente a los ojos. «No soy una espía, soy Aurora Vance, la chica que abandonaron». Stern se quedó paralizado, con las manos temblorosas. En su imagen no vio a una magnate, sino solo a un fantasma. De repente, rompiendo el silencio de la villa, el helicóptero de Richard se detuvo sobre el tejado, generando un potente remolino de aire. En ese mismo instante, con un fuerte golpe, la puerta de cristal que daba al jardín se hizo añicos y el especialista en seguridad de Richard entró. Al ver que su villa estaba rodeada, Stern perdió el control y se precipitó hacia la puerta trasera. «¡Atrapadlo!», ordenó Richard por el intercomunicador. Mientras el guardaespaldas perseguía a Stern, Aurora salió al jardín. Vio a Richard corriendo hacia ella y a Yvette, que había salido del coche para observar el desenlace de los acontecimientos. Richard abrazó a Aurora, apretándola tiernamente contra él. «¿No lo tienes?». Aurora asintió y sacó de su bolsillo la tarjeta de visita y la declaración de Marcela. De repente, se oyó un grito procedente de la villa y el guardaespaldas sacó de su escondite a Leo Stern, que se resistía desesperadamente. «Señor Vance, yo no tengo la culpa. Todo es culpa de Víctor. Él me obligó», gritó Stern, resistiéndose con todas sus fuerzas, tratando de liberarse. «¿Te obligó?». La voz de Richard sonaba profunda y amenazante. «Estabas orgulloso de ello, Leo. Incluso dejaste tu tarjeta de visita en la escena del crimen, como si fuera un trofeo». Richard le mostró a Stern su tarjeta de visita, sosteniéndola cerca de su cara. «¿Victoria? ¿Crees que es tu victoria, Leo?». Stern cayó de rodillas, sin fuerzas. «Ella desapareció, me abandonó a mi suerte. Evelyn destruyó mi carrera. Quería que experimentaras el dolor de la pérdida, Richard, que comprendieras lo que es perderlo todo». Aurora se adelantó. «Mi madre murió 1 año después de eso, Leo, de pena. Tú eres el culpable de su muerte». Stern la miró con ojos apagados. En su rostro vio un parecido con Evelyn y gimió levemente. «Lo siento».
Perdóname. Richard hizo un gesto al guardaespaldas. Grábalo en vídeo para que queden registradas todas sus palabras. Después, envía el vídeo a la policía con una declaración anónima. Hazles entender que es un secuestrador. Richard tomó a Aurora de la mano. Es hora de volver a casa. Desaparecieron de su vista. Yvette los observaba, y en su corazón se instaló una verdad eterna. Ahora lo entendía todo. Sophie no era una traidora, sino una víctima que le había dejado la única pista para resolver el misterio. Al día siguiente, en Nueva York, los círculos financieros se vieron sacudidos por la noticia de una crisis de liquidez inesperada. En el fondo, el retorno del sol. Víctor Marcela, ardiendo de ira, estaba sentado en su despacho. La carta nunca llegó a su destino, y Richard Vance seguía chantajeándolo. En ese momento, Brian entró en su despacho acompañado de 2 abogados. ¿Qué significa todo esto? ¿Se han vuelto locos?, exclamó Marcela. Señor Marcela, venimos con la noticia de que el señor Vance ha recibido 2 documentos, dijo Brian con calma. El primero es su confesión de haber organizado el secuestro de su hija, Aurora Vance, con el fin de chantajearlo posteriormente. El rostro de Marcela palideció. Es falso. Quizás Brian puso el portátil sobre la mesa y reprodujo el vídeo. En la pantalla apareció Leo Stern, arrodillado, con una tarjeta de visita en las manos, contando con detalle el secuestro de Aurora por orden de Víctor Marcela. Marcela se atragantó. ¿Y qué hay del segundo documento?, susurró respetuosamente. El segundo documento, señaló Brian, es una carta de Yvette, la hermana de Sofía, que como sabemos ya no está con nosotros, en la que confirma que usted le pagó por su silencio. Brian se levantó. El señor Vance busca justicia, pero no publicidad. Estamos aquí para iniciar el proceso de transferencia completa de los activos del fondo, el retorno del sol, y de todas sus finanzas personales al control del fondo Vance. En caso de resistencia, nos veremos obligados a proporcionar al FBI y a la Fiscalía 3 pruebas: su confesión, el testimonio de Stern y el testimonio de Yvette. Víctor Marcela se desplomó en el sillón. Su codicia y su sed de venganza habían destruido todo lo que tenía. Aurora se encontraba en la biblioteca de la mansión Vance. La rodeaba un silencio lujoso, pero tranquilo. En poco tiempo concluyeron las largas horas de negociaciones con los abogados, cuyo resultado fue la formalización de la transferencia de los activos de Víctor Marcela a la administración de Richard. Leo Stern ya había sido arrestado por las fuerzas del orden francesas. Sobre la mesa frente a ella había 3 cosas: la libreta de Sophie, el cofre de hierro de Yvette y la tarjeta de visita de Stern. Para ella eran a la vez un apoyo y un botín. Richard entró con una copa de whisky en la mano. Ya está, dijo tendiéndole un vaso de zumo. Marcela ha firmado. Ahora ya no supone ningún peligro. Aurora asintió, como si aceptara lentamente. ¿Cómo está Yvette en Suiza? Está a salvo, dijo Richard con voz más suave. No solo le hemos proporcionado ayuda económica, sino que también le hemos tendido una mano. Le he contratado un profesor particular y ha empezado a estudiar idiomas, principalmente inglés y francés. Sueña con una nueva vida, libre de miedo y mentiras. Incluso ha encontrado una pequeña clase de arte y parece que tiene talento. Aurora sonrió. No se trataba solo de apoyo material. Era una reparación de justicia para la familia de Sophie. Estoy feliz, respondió Aurora. Se lo merece. Ahora tienes todas las oportunidades. Puedes tomarte un año sabático, dar la vuelta al mundo. No, dijo Aurora con firmeza, levantándose. Quiero ponerme a trabajar. Quiero dirigir la fundación. Richard no mostró sorpresa ni asombro y dijo, es justo lo que esperaba.
Pero la fundación que dirigirás no será una organización benéfica convencional, sino nuestro escudo y nuestra arma. Lo sé, su destino es convertirse en la Fundación Aurora. Aurora asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Al día siguiente, Richard Vance anunció oficialmente la puesta en marcha de la Fundación Aurora, destinada a apoyar a las jóvenes víctimas de delitos. Aurora asistió a la ceremonia junto a su padre. El nuevo traje, que le quedaba perfecto, se convirtió en su tarjeta de presentación. Habló de la importancia de la transparencia, la ética y de que ninguna víctima debe ser privada de su voz. Su discurso fue convincente y su mirada insistente y conmovedora. Al terminar la rueda de prensa, Aurora regresó a su habitación. Sacó una vieja sudadera desgastada y unos vaqueros que formaban parte de su vida anterior, símbolo de la supervivencia de Dahlia, pero también un constante recordatorio de la angustia. Se acercó a la ventana. «Adiós, Dahlia», susurró apenas audiblemente. «Gracias por todo. Me enseñaste a ser inquebrantable». Dobló cuidadosamente la ropa vieja y la guardó en una bolsa destinada a una organización benéfica. Su mano, como si estuviera controlada por su propia mente, tocó el bolsillo interior de la chaqueta. La tarjeta de visita de Stern. La sacó, la miró y sin querer conservar ese trofeo, la arrojó a la chimenea. Abrió el cuaderno de Sophie y leyó la última entrada. No había ni una sola palabra maliciosa, solo un amor sincero y desesperado por la niña cuya vida había salvado. «Fuiste una buena persona, Sophie, y te perdono». Aurora cerró el cuaderno, consciente de que su nombre, Aurora Vance, ahora formaba parte inseparable de la historia de su familia, la de su madre, la de su padre y la suya propia. Ese nombre evocaba una historia de justicia perdida, recuperada y restaurada. Se sentó a la mesa para redactar su primer memorándum en su nuevo cargo como directora de la Fundación Aurora. Tenía por delante una vida llena de objetivos, responsabilidades y por primera vez en 20 años, verdad.